y después esa idea desarrollarla en una forma. Muy afuera de eso hay, o sea, las formas tienen un juego, las formas tienen un lenguaje. Hay formas que unidas de ciertas, es decir, con texturas y con colores se ven bien y otras que no. Yo siento que esto es un lenguaje universal. Entonces, la manera como a mí en la universidad me enseñaron que hay una composición que rige a las formas, de esa manera es como yo ataco directamente el problema de una pieza de escultura, lejos de que a lo mejor en un espacio centrado como ahorita ocurra la primera conceptualización. O sea, el arte, la escultura desde mi punto de vista es totalmente subjetivo. De alguna manera, por un lado, generar una idea, y esa idea, de alguna manera, empezar a desarrollarla, empezar a conceptualizar en esa para que finalmente se desarrolle una forma. Yo siento que las formas, que de alguna manera pues, es lo más tangible de un producto escultórico, de alguna manera viene siendo la parte final, digamos que el último periodo de cocimiento de una obra de arte, ¿no? O sea, porque se pasa a través de muchos procesos, de un proceso de entendimiento de una idea, y de esa idea empezar a desarrollar las formas mismas. O sea, creo que eso es lo que yo quería comentar. Bueno, yo no voy a hablar particularmente sobre mi experiencia en el campo de la escultura, en el campo profesional, sino en este caso me interesa expresar brevemente algunos comentarios y preguntas, proposiciones desarrolladas en el taller de experimentación de arte urbano de la División de Estudio de Posgrado, y en un grupo que hemos formado, se llama el Grupo Arte del Fin. Nos consideramos continuadores de un movimiento que históricamente en México tiene importancia a nivel académico e histórico, ¿verdad? Y esto no solo del movimiento prehispánico, sino contemporáneo, el movimiento del grupo AU, Arte Urbano, ¿verdad?, que se inició hace alrededor de 18 años. Es un grupo llamado Arte Público. Después probablemente como continuadores del movimiento universitario del Centro del Espacio Histórico, digamos lo más cercano. Para este planteamiento hemos considerado a nivel, digamos, estructural o metodológico general el planteamiento de dos esferas generales. Uno, cuáles son los procedimientos o mecanismos que permiten el arte urbano actual, ¿verdad?, en especial la escultura urbana actual, procedimientos y mecanismos sociales, y cuáles son estos resultados. Desde el punto de vista académico, nos une al grupo, ¿verdad?, el interés de la investigación, particularmente. Las líneas de investigación en las que trabajamos son la escultura, la pintura, la cromática visual, y luego la liga con la arquitectura y el urbanismo. El Grupo de Arte del Fin se crea por una necesidad profesional de realizar la obra en la ciudad. Ante la dificultad de la realización de la obra plástica, hemos discutido, platicado las diferentes posibilidades o canales para la realización de la misma. A partir de esto, planteamos un marco teórico como académicos, y en el intento de la investigación comprendemos que el arte en general es una forma de conocimiento, es decir, es una forma de comprender la realidad y transformar la realidad misma. Es decir, el manejo entre las variables de carácter filosófico, conceptuales, técnico, constructivas y formales, ¿verdad?, a partir de una visión histórica del objeto, permite transformar la realidad para hacer cultura nacional propia. Apoyados en el método de la experimentación como procedimiento de investigación clásico, tanto en la ciencia como en el arte, desarrollamos modelos tridimensionales y planteamos finalmente, a partir de la búsqueda, la realización y la comprobación, objetos específicos. Somos un grupo no de teóricos, sino de hacedores de cosas, en especial. Nos distingue entonces no la tendencia de educación tipo renacentista, ¿verdad?, ni el contacto directo entre el maestro y el alumno, sino la academia que propicia la polémica, la información amplia, y entonces pretendemos en este encuentro o transformación de la realidad
proponer no repeticiones modificadas, ¿verdad?, de lo ya planteado, sino soluciones distintas. En la práctica concreta, consideramos, por parte del grupo, que el artista, especialmente el artista urbano, es un individuo útil a la sociedad. Debiera ser útil, suponemos, en cada una de las instancias que existen en esta sociedad. El artista en la compañía de luz, el artista en el drenaje público, en los jardines y alumbrados, etcétera, etcétera. Cada uno de los momentos e instancias en donde interviene la transformación de la sociedad, el artista debe ser considerado un elemento útil e importante. Es decir, el arte debía ser valorado como una actividad importante y de esa manera manifestarse en los espacios públicos y privados. Es decir, en este análisis desarrolladas dos grandes esferas de procedimientos o mecanismos y de resultados obtenidos, hacemos el análisis de los primeros, es decir, los mecanismos existentes, muy brevemente en la historia, Vasconcelos y lo que mencionaba hablar, su agrupamiento, los muralistas, los resultados importantísimos de los grandes maestros, Matías Geitz y la ruta de la amistad, Soberón y el contexto, ¿verdad?, la coyuntura universitaria que permite la realización del espacio escultórico y posteriormente el jardín escultórico en general. Pero pensamos cuál es el estado de la modernidad actual. ¿Qué sucede en la modernidad actual? ¿Qué procedimientos o mecanismos ofrece para que el arte se resuelva? Consideramos que no son suficientes las becas y los concursos. Parece ser que las becas, ¿verdad?, pudieran ser un instrumento de control de los resultados. Mediante aparatos autoritarios y grupos bastante amafiados, designan los caminos a seguir y permiten, ¿verdad?, la realización de solo unos cuantos. Es decir, es bueno, pero no es suficiente. Aunque cada uno de los artistas tuviera la posibilidad de obtener una beca, suponemos que no debemos ser sobrevivientes de esta situación, sino de vivir bien y toda la vida, no un año de la existencia. Es decir, por otro lado, suponemos que este procedimiento no propicia la investigación misma, sino la repetición de los ejercicios ya resueltos. Queremos muchos toreritos, queremos, con todo respeto, yo lo aprecio mucho al maestro Sebastián, muchos Sebastianes, queremos muchos Tamayos, todos los que le caigan bien, etcétera, o coincidan con el planteamiento de Barragán o de Teodoro, seguramente van a recibir beca, por los que formen parte del grupo tendrán posibilidad de la realización. Creo que esta no es solamente, aunque es positiva, una manera de permitir que el arte público se manifieste. La iniciativa, por otro lado, tiene por otro lado la tendencia al atesoramiento especulativo de la obra. Es decir, adquiere la obra para tener como patrimonio la seguridad de su dinero invertido y la atesora normalmente en los espacios interiores, aunque a veces las piezas pueden inclusive colocarse en jardines. La iniciativa privada no ha visto la posibilidad de llevar a la calle con procedimientos que podemos suponer interesantes para llevarlos a cabo en los espacios públicos. Igualmente, estas dos grandes instancias cuentan con un equipo de teóricos y de artistas creados, digamos, dentro de este mismo sistema. La modernidad, a través de estos mecanismos, propicia al mismo tiempo, dentro de estas tendencias, posturas ideológicas, es decir, posturas ideológicas de la mexicanidad, por ejemplo, lo que puede ser comprado en el extranjero, algo que tenga mágico, México mágico, algo que tenga brujo, algo que tenga ¿verdad?, de alguna manera que nos refiera a los mexicanos como personajes nacionales y locales, que parece ser curious revival, por ejemplo, ¿no? Esto pareciera ser trivial, pero creo que, ya que es un público de jóvenes fundamentalmente,
permite, la expectativa al joven va directamente hacia la obtención de la beca. Yo soy miembro de la universidad y estoy metido en el ámbito y parece que todos estamos buscando, yo mismo he querido encontrar la beca y todos estamos en el camino de obtenernos el favor, ¿verdad?, de los que tienen en sí la determinación, y creo que entonces no es suficiente. Si contamos esto en el sentido del procedimiento o mecanismo, contamos con ejemplos históricos de gran importancia en México, en el campo del arte urbano, de la escultura urbana, de la integración entre las artes. Desde luego la prehispánica, ¿verdad?, la colonial mexicana, especialmente el barroco, digamos, la antigua ciudad universitaria, donde es un ejemplo importantísimo de integración de las artes, ¿verdad?, multifamiliar, Juárez, por ejemplo, etcétera, etcétera. Creo que hay muchos ejemplos en donde la historia nos ha mostrado que hay verdaderos maestros y ha habido un interés del desarrollo en este sentido. Entonces proponemos recuperar estas enseñanzas positivas, criticando los vicios o equivocaciones para hacer propuestas en especial. En el marco propositivo, nosotros planteamos desde el punto de vista de la esfera de mecanismos o proposiciones, en el campo de lo académico, la formación de un centro de investigación de artes aplicadas. Actualmente de artes, probablemente la universidad, probablemente instancias de este nivel, particularmente el Colegio de Arquitectos, ya que estamos en esto, podría ser el interlocutor, el que relaciona los intereses del Estado, la iniciativa privada, los artistas y teóricos, ¿verdad?, para realizar la obra en las distintas delegaciones, ya que así está estructurada la Ciudad de México. El Estado aportaría el espacio, la iniciativa privada aportaría el material, a lo mejor los industriales del aluminio, los industriales del acero, o bien el dinero directamente, ¿verdad? El Colegio de Arquitectos aglutinaría a través de las delegaciones políticas, probablemente insertado en una delegación política de un artista, que a su vez teóricos, en fin, pudieran, no los artistas solamente geniales, no solo los artistas de estrella, que qué bueno que existan, sino los artistas que se forman y que tienen una gran calidad, ¿verdad?, como manifestantes de la cultura, posibilidad de realizar obra no solamente de carácter monumental o grandiosa, sino para cada uno de los pequeños, medianos y dispersos o distantes espacios de la Ciudad de México. Es decir, proponemos en todo caso que la escultura y el arte urbano en especial es una práctica cotidiana apoyada por una estructura que en la práctica funcione de esta manera y que nosotros los artistas tengamos que comer todos los días. El artista en México es un ser segregado, excepto que tenga la posibilidad de estar, ¿verdad?, inscrito en un grupo, ¿verdad?, en específico, o haya logrado cumplir por una serie de vicisitudes una posición encumbrada. Normalmente, ¿verdad?, la vida del artista de gran talento, aunque o a través de acaba muy pobremente remunerada y muy poca obra tiene el artista mexicano. En la esfera de los resultados proponemos dos cuestiones en especial. Por un lado, la recuperación de lo espiritual, es decir, volver a entrar al mundo del arte y lo que significa, es decir, entrar a la preocupación esencial del ser humano, al cuestionamiento del por qué yo, de la naturaleza y yo, de la sociedad, quién soy, para dónde estoy, ¿verdad? Recuperar eso esencial del artista, perder, si no la computadora, el bagaje de lo inocuo, de lo superfluo, y entrar, ¿verdad?, de manera muy seria y profunda a través del espíritu, ya que creo que es el instrumento principal, aunque la técnica, etcétera, es un organismo con computadores y demás, pero adentrarse en este mundo. En segundo, coincidiendo con los compañeros, consideramos que el arte urbano, la escultura, desde luego, es una actividad de interrelación. Es decir, normalmente, y esto creo que es consecuencia de los errores inmediatos, no de los aciertos. Por ejemplo, la Ruta de la Amistad tiene como obra principal las torres del satélite del maestro Géliztis y Barragán. En el momento en que interdisciplinariamente participa, la obra se ha conservado como el hito más importante, ¿verdad?, y mantiene su dignidad ante el crecimiento de la Ciudad de México.
el resto de las esculturas de la ruta han sufrido, ¿verdad?, un deterioro precisamente por no considerar este análisis contextual. No se hizo el análisis, por ejemplo, de rentabilidad de suelo, ¿verdad? Y ahorita cada uno pertenece, no se hizo el análisis del sembrado, ¿verdad? Esto tiene que ver con los árboles, empiezan a cubrir los árboles, uno se detiene, etc. No hubo un análisis suficiente, probablemente lo hubo en el caso de la torre satélites. Igualmente podríamos hablar de otros ejemplos, en especial, pero creo que no son oportunos, pero creo que esta equivocación de no considerar la escultura como un ejercicio espacial, ¿verdad?, supone que es un ejercicio de laboratorio en donde la obra se abstrae y se convierte en un objeto carente de identidad, sino hasta que es puesta. Y las cosas se ponen indistintamente en donde sea. Es decir, de alguna manera, después del espacio escultórico, que es un jardín, son colocadas como juguetes indistintamente con sus valores, cada una de ellas. De alguna manera, las esculturas que están aquí afuera, cada una de esas esculturas son valiosas por sí mismas, pero requieren de la contextualización de la obra. Creo que este trabajo del espacio de escultura es importantísimo cuando hablamos de la escultura y el arte público de espacios abiertos. Gracias. Propuestas del compañero, pero aquí los compañeros que antecedieron hablaron mucho de la preocupación de la integración, pero se habla de la integración de objetos, y el problema que estamos viviendo en la Ciudad de México es un problema de integración social. No podemos crear objetos que sirvan a la ciudad, puesto que cada quien desarrolla objetos a su gusto, a sus necesidades de espacio en cuanto al sentido arquitectónico, sin importarle en un mínimo de la gente que vive en la Ciudad de México. Por eso la Ciudad de México yo creo que es el ejemplo más notable de desintegración social. Cuando yo digo que voy a tomar unos ejemplos que puso el compañero, él hablaba ya de las culturas concretamente antes de la colonia, donde verdaderamente había una integración social, donde todos los filósofos, los sacerdotes, los artistas, los arquitectos, los escultores creaban para un fin común, había una identidad. Por eso quizás la propuesta en un momento que se da en el movimiento mexicano de los muralistas es un deseo realmente de integrarse socialmente, y en ese sentido sería mi propuesta. Mientras esta ciudad viva como va a vivir desafortunadamente por muchos años, mientras no haya un movimiento social de identificación, porque no podemos, estamos viviendo en este momento, estamos platicando en un espacio adecuado, en una zona privilegiada porque estamos en la Loma, cuando muchas gentes en la Ciudad de México tienen problemas muy serios de inundación. Ahora, claro, esto es un problema de tipo económico, de tipo social del país, pero en ese sentido a los artistas se nos ha marginado porque nos hemos convertido en personas que hacemos objetos. Claro, tratamos de hacerlo lo mejor posible y para un mercado que tiene capacidad de adquirirlo. Ahora, ¿por qué? Porque él hacía, por ejemplo, llamados, es decir, los artistas también tenemos derecho a vivir, no solamente a sobrevivir. Claro, es un reclamo como un trabajador cualquiera, ¿no? Es decir, todos los trabajadores, todos los que hacemos cosas, tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo. Yo le doy mucha importancia a esto porque desafortunadamente la obra monumental que se hace en México está decidida por relaciones personales, por gustos de las personas que determinan, sobre todo lo de la obra pública. Finalmente, a nivel particular de empresas, pues tienen todo el derecho de ordenar, pero a nivel público no hay ningún consenso de opinión, de participación, sobre todo donde la escultura o un edificio se va a realizar. No les importa su entorno. Entonces, en este sentido, pues es mi propuesta, que se tome más en cuenta,
sí a los arquitectos para que resuelvan los problemas de espacio, sí a los artistas, pero que también vean los gustos y las necesidades del entorno social en que se va a realizar una obra. Los compañeros han hablado de todas las cosas importantes de las propuestas y seguramente podría haber más propuestas, más diversas propuestas, pero en el momento que cada quien estaba poniendo diferentes ejemplos de integración plástica, de la integración de arquitectura, pintura, estaba yo recordando mentalmente algunos de los lugares que me parece que son ejemplo para la humanidad, de los lugares más extraordinarios, por un lado, y misteriosos, por otro lado, de la integración plástica que me ha tocado analizar. Y creo que también a muchos de los que estamos aquí nos ha tocado analizar, por ejemplo, la ciudad de Teotihuacán, donde tanto el paisaje como la altura de los edificios, como la orientación de las calles, y en otros tiempos inclusive el color que había ahí, tenía una función, y la función, como dice Urbán, era necesariamente una función social. Era una ciudad religiosa, una ciudad sagrada, le llaman la ciudad de los dioses. Y cerca de la ciudad esta, de Teotihuacán, estaban las demás poblaciones, es decir, el demás poblado, de otro tipo de material que no subsistió, solamente quedaron las pirámides, que son de piedra, y las calzadas, las enormes pirámides, maravillosas pirámides de la luna y del sol. Y pienso en esa ciudad como uno de los mejores ejemplos de integración plástica, porque ahí está tomado en cuenta el paisaje. El paisaje está íntimamente ligado con la arquitectura, y ese tipo de arquitectura de pronto también parece escultura, y de pronto esa escultura tenía color, es decir, colores, formas, espacios, movimiento de las personas por ahí mismo, el aire, posiblemente hasta las estrellas están tomadas en cuenta en la elaboración de esta arquitectura. No solamente Teotihuacán, sino las demás ciudades prehispánicas, como Cholula, como Xochicalco, como Malinalco, Tepoztlán y otras, fueron concebidas individualmente de manera que estuvieran integradas al paisaje, pero aparte de eso estaban integradas entre sí, estaban entrelazadas entre sí, aún estando a grandes distancias unas de otras. Es decir, la ciudad de Cholula y la ciudad de Teotihuacán están relacionadas entre sí. Lo mismo Malinalco está en relación con las demás ciudades prehispánicas. Todas estas ciudades que fueron hechas no simultáneamente, no al mismo tiempo, sino en tiempos diferentes, tienen una razón de ser, y me parece que esa razón de ser tiene también esta preocupación que tenían ellos, y que por supuesto no se tiene ahora, puesto que estamos viviendo en tiempos del caos. Son otras las leyes y otras las cosas que obedecen al surgimiento de otras ciudades, que son más bien ciudades o lugares caóticos, lo que se hace ahora. Pero pienso en otros lugares más distantes y más remotos y más misteriosos. Pienso, por ejemplo, en un lugar que no todos conocemos, no conocemos bien, que es Nazca, en Perú. Ahí hay muchas incógnitas. Ahí hay un arte monumental, un arte extraordinario que solamente se puede ver desde un avión o solamente desde el aire, y nos sorprende y queda todavía la duda de exactamente para qué y por qué fueron hechos estos monumentos extraordinarios que hicieron los de la cultura nazca. Y pues esto es un misterio realmente, pero en un viaje reciente que hice yo allá, me platicaron que lo más sorprendente no eran los dibujos enormes de arañas, de monos, de pájaros,
concretamente de colibrí, de un mono araña, y hay un dibujo también de una ballena. Algunos son dibujos de 50, de 70 metros, y están hechos en un lugar que es desértico. Pero lo más maravilloso de ese territorio de Nazca, donde también se hace una escultura maravillosa, es que ahí es un lugar donde siempre falta el agua. Entonces los antiguos habitantes de ahí construyeron unos canales que van por abajo de donde están los dibujos. Entonces hay una relación de los canales, que son unos canales sagrados, porque le permiten a algunas personas contadísimas entrar a limpiarlos, porque es una misión sagrada. Entonces esos canales no se ven desde arriba, no se ven de ningún lado, pero están relacionados con los dibujos que están arriba, que todos son algo así como ofrendas para que haya lluvia, como aquí en México las ofrendas que se hacían a Tlaloc. Entonces lo más maravilloso es que nos encontramos cierto tipo de integración plástica, algunas veces inclusive invisible, como es el caso de estos canales que están en el territorio de Nazca, en Perú, y que tienen relación con los dibujos que están encima en la parte desértica y que tienen también pues una gran dosis de misterio. Y me estaba acordando también de un lugar que se llama Yanchou, en poetas, que eran calígrafos, eran arquitectos y eran jardineros. Es decir, que el mismo hacedor, la misma persona, tenía casi como necesidad que hacer todas las cosas, puesto que se le daban, y unas profesiones están íntimamente ligadas con la otra. Es decir, un calígrafo necesita ser un buen calígrafo para decir sus poemas, o un poeta necesita saber caligrafía para escribir sus poemas. Luego, ese poeta necesita meditar en un lugar que pueden ser unos jardines muy bellos, y si no existen, entonces él hace los jardines, y esos jardines tienen que estar en torno a una arquitectura muy bella. Entonces hace la arquitectura, que al mismo tiempo es escultura, hace la literatura, hace la poesía, y hace todo, y ese es un tipo de ser que quizá no existe ahora, pero pues simplemente estoy haciendo estos comentarios para decirles que la preocupación de la integración plástica ha existido siempre, y es muy saludable que siga existiendo. Recuerdo otro lugar también misterioso, que es Luoyang, en el norte de China. Ese lugar me sorprendió mucho, porque decía yo, que podría llamarse el museo más grande de esculturas en vacío. Es decir, ese lugar es un acantilado de roca, donde los escultores horadaron la piedra, hicieron dentro de la roca las esculturas, toda una serie de figuras de Buda de diferentes tamaños. Las mayores son de 13 metros de alto, y las menores son de algunos centímetros de alto. Todas son las figuras de Buda talladas por artistas en diferentes momentos, y esculturas que encargaban, me imagino yo, que los agricultores, los señores ricos de aquel tiempo, para manifestar sus creencias budistas. Entonces este lugar se convirtió en una especie de museo oculto, que no se ve desde fuera, pero que al entrar uno a esas cuevas, les llaman ellos, sin ser cuevas, porque son, como dije, esculturas hechas con una gran paciencia de chinos por muchísimos años. Entonces es un lugar que llama mucho la atención por lo extraño, por lo maravilloso, por lo grandioso y por lo múltiple, porque hay miles de esculturas en ese templo, en esos templos de Luoyang, en el norte de China. Y finalmente quiero hablarles brevemente de Malinalco, donde también hay un ejemplo de la escultura hecha dentro de un monolito. Si ustedes van a Malinalco, verán que los antiguos mexicanos horadaron la piedra, hicieron una escultura, pues no diría yo que al revés, pero el monolito, en lugar de trabajarlo por fuera, lo trabajaron por dentro. Entonces hay ahí los símbolos de un jaguar y de un águila, y esta escultura, que es una edificación de un templo
en Marinalco, que en realidad es una escultura maravillosa, está también relacionada con el tiempo y con los diferentes momentos de la salida del sol, los solsticios y los equinoccios, de tal manera que las esculturas que están dentro de ese templo horadado, donde la boca la entrada es una boca de serpiente, los diferentes ciclos para la siembra los marca la entrada de la luz que entra por la horadación, que es una boca de serpiente. Entonces aquí volvemos a ver que el tiempo, los tiempos de siembra, los astros, el sol, seguramente la luna también, y las estrellas, y el espacio que habita el ser humano, pues lo integra en un momento dado a su arquitectura, a su entorno, a sus creencias y a su cultura. Este es mi comentario y muchas gracias. Es un ejemplo de lo que es la plataforma para mí y para otras generaciones, de lo que es la plataforma de la Escuela Mexicana de Escultura. Se consolidó la Escuela Mexicana de Escultura con muchos intentos que ya habíamos hecho desde, pues yo recuerdo cuando nos reuníamos a hacer en equipo, a trabajar arte público, o Cadibuse con Matías Guedes, o UR con Federico Silva, el grupo UR, muchos intentos de integración plástica para formar un proyecto unitario interdisciplinario, y se dio en el Centro del Espacio Escultórico. Como idea, como concepto, es grande y fue nombrado la obra de la década, no en México, en el mundo, ¿sí?, en el momento en que se realizó. Pero yo creo que el Centro del Espacio Escultórico está técnicamente mal realizado. En el concreto, por ejemplo, el concreto está muy mal hecho. En ese sentido sí se está deteriorando. Ahora, en el mantenimiento, la verdad que yo tendré como 2 años que no visito el Centro del Espacio Escultórico, la fase 1, y no sé si hay hierba o no hay hierba, o si se está cuidando, o se está dando mantenimiento. Lo que sí sé que a las esculturas de la fase 2 sí se les ha dado mantenimiento en el sentido de pintura, de pintarlas. No veo que sea en el sentido de jardinería y de cuidar el entorno, aunque para respetar la ecología del lugar trataron de dejar toda esa área de la manera más salvaje, como siempre se han dado esas plantas ahí, para respetar un poco la ecología. Hasta ahí es donde lo que yo sé. Con la prioridad desde el enfoque estético siempre lleve una motivación, un mensaje acorde pues con el momento. Ahora, respondiendo un poco a tu angustia ante los museos, estamos en los retos precisamente. Integremos el concepto de la arquitectura, el concepto de la producción plástica para lograr el museo que es el que te angustia, el museo que es el que nos está retando a todos, porque incluso digo, yo no he estado en grandes museos, pero al menos en los espacios en que me ha tocado exhibir la museografía complementa muchísimo todo el discurso pues de la obra complementada pues por el artista.